gratuita y de libre acceso de SNOMED-CT, que permite que cualquiera lo pueda usar y está diseñada específicamente para cubrir las necesidades de generar un resumen internacional de paciente, un IPS. Y tiene procedimientos, tiene diagnósticos, tiene medicamentos, etc. Y hoy la reunión de hoy era para hablar un poco de servidores de terminología y servicios terminológicos, y específicamente, para verlo en forma práctica, del Snowstorm, que el Snowstorm es el servidor de terminología open source que desarrolla y mantiene SNOMED Internacional, ¿no? Así que bueno, un poquito para ir viendo, déjeme ver que, ahí está, perfecto. Vamos ahí. La presentación está en inglés, yo le voy a dar en español de todas maneras, y bueno, como dijo Carlos, están la traducción simultánea. Entonces, los servicios terminológicos son las funciones que se proveen a los software para acceder a la terminología, ¿sí? Es para acceder a información que está directamente derivada de la terminología. Entonces, un servidor de terminología, un servicio terminológico, lo que hace es usa una terminología y la hace disponible. Y en este caso vamos a ver un servidor de terminología que trabaja con SNOMED, por lo tanto lo que hace es tomar los archivos de release de SNOMED, que se publican internacionalmente, están disponibles como paquetes de archivos, y estos archivos se importan dentro de esa base de datos terminológica, y el servicio lo que hace es disponibilizar esta información de la manera que se necesita para una aplicación cliente. Entonces, ¿cuáles son los grupos de servicios o las funciones más comunes utilizadas para esto? La más común es buscar contenido, ¿sí? Y esto es la función más básica de un servicio de terminología. Yo le doy un texto y me busca los términos más parecidos dentro de la terminología en la que estoy buscando. Eso se llama term matching, que es la primera opción. Una de las cosas muy importantes que se usan cuando uno específicamente habla de un servicio terminológico de SNOMED es usar la jerarquía de subtipos. Esto quiere decir que buscame este texto, pero buscámelo dentro de esta jerarquía. O a partir de este concepto, dame los hijos o los descendientes. Son las operaciones que habitualmente se hacen en SNOMED, porque SNOMED tiene esta jerarquía, esta estructura de un gran árbol jerárquico, ¿no? Con muchos niveles. Y a su vez, otra de las capacidades típicas para buscar contenido en SNOMED es usar las relaciones definitorias. Es decir, buscame todos los conceptos que tengan una localización en el pulmón. O buscame todos los conceptos que tengan localización en el pulmón y una morfología infecciosa. Y va a ocupar todas las neumonías, etc. Entonces, estas funciones las tiene que proveer el servicio terminológico, porque tiene que ser consciente de estas características que tiene SNOMED. Porque SNOMED, a diferencia de otras terminologías, tiene una jerarquía más compleja, que es mucho más poderosa y más interesante para buscar, y tiene muchas más relaciones definitorias y atributos. Entonces es muy importante que los servicios terminológicos aprovechen estos beneficios de SNOMED. Y cuando busca información, tiene que traer información sobre las descripciones que encontró, sobre las relaciones, sobre los padres, los hijos, los ancestros. Y otra función muy importante que tiene que tener un servidor de terminología, cuando uno quiere usar SNOMED, es que permita la ejecución de queries, ¿sí? Hoy en día han avanzado mucho los lenguajes de queries de SNOMED, como el SL, después lo vamos a ver ejemplos de eso, y la verdad que un servidor facilita mucho la ejecución de estos queries, porque a veces si es una búsqueda solo de texto, uno dice, bueno, si vos me das el contenido, yo lo pongo en una tabla y hago una búsqueda con ese query de las mis maneras tradicionales, porque buscar en texto es algo que se hace comúnmente. Pero cuando uno tiene que empezar a pensar en la jerarquía, en las relaciones definitorias y en los queries, ahí realmente se empieza a complicar y dice, bueno, prefiero todo eso, en lugar de que vos me des el archivo de SNOMED y lo pongo dentro de mi sistema y programo todos estos accesos, ponerlo en un servidor y yo lo uso a través de una API y no tengo que desarrollar desde cero todo este conocimiento que es tan específico de SNOMED, la jerarquía, los atributos y los queries, ¿sí? Además, SNOMED también provee mapeos y también los servicios terminológicos son muy importantes, te den acceso a esos mapeos. Estos son un poco más simples de implementar porque es una tabla relacional y no fácilmente puede hacer una consulta que te obtiene el mapeo, pero los otros son más complejos y realmente requieren usar técnicas especiales. Entonces, cuando vemos los tipos de servicios terminológicos, hay un tipo que es el de acceso, que es el que hablábamos. Yo quiero ver SNOMED. ¿Cómo pongo SNOMED adentro de un sistema clínico? Tengo una historia clínica, tengo un sistema de turno que tiene un campo de diagnóstico, tengo una aplicación móvil que el paciente pone un síntoma. ¿Cómo hago para ponerle SNOMED a estas aplicaciones? Uno tiene que acceder a SNOMED. La forma más fácil es hacerlo con un servidor de terminología. Para acceder a SNOMED, me conecto con el servidor, le hago todas las consultas y me traigo el código de SNOMED desde ese servidor.
A su vez, los servidores a veces incluyen lógica. La lógica incluye desde la ejecución de queries hasta la clasificación de conceptos nuevos, etc. Hay operaciones lógicas de la lógica interna de Snowmed que el servidor las provee. A veces uno no tiene que usar la lógica directamente desde afuera en el servidor, pero un servidor que soporta todas las operaciones de lógica y de clasificación va a simplificar el acceso, porque la información va a estar muy bien organizada. Porque Snowmed no es nada más que una lista de términos y conceptos, sino que esos conceptos están vinculados, y están vinculados usando un estándar, que es OWL, ¿no? Es un tipo de estándar de ontologías que tiene operaciones lógicas que lo permiten que se vaya estructurando. A su vez, el servidor tiene que tener mecanismos de actualización. ¿Sí? Claramente Snowmed sale hoy en día cada 6 meses, perdón, sale todos los meses en la edición internacional y cada 6 meses en las ediciones nacionales. Así que se dan cuenta que esto es muy dinámico. Si yo me conecto con un servidor de terminología, lo pongo, lo instalo, estoy trabajando, dentro de muy poco tiempo probablemente tenga que poner una versión nueva de Snowmed. Por lo tanto, los servicios de terminología, los servidores, tienen que incorporar funciones que me permitan actualizarme a versiones nuevas de Snowmed con mucha facilidad, sin que sea complejo ni nada. Y después hay algunos servicios que son más avanzados, ¿no? Que estos son un poco más nuevos y son un poco más no tan usados, pero es un poco para dónde va el futuro. Hay servicios de customización que me permitan decir, quiero agregar una descripción, quiero cambiar un poquito esto, hacer pequeños cambios en la terminología. Y hay servicios de autoría, de desarrollo de contenido. Estos servicios de desarrollo de contenido son servicios que nos permiten crear directamente conceptos nuevos, repsets nuevos, jerarquías nuevas, clasificar, etc. Entonces, un poco, con todo esto, uno puede ya empezar a pensar cómo va a usar Snowmed. Los primeros son los más importantes: acceso, la lógica y la actualización. ¿Sí? Y por ahí los de customización y desarrollo de contenido son más puntuales, donde uno los usa en una implementación específica en la cual tiene que generar estas cosas. Generar contenido en Snowmed siempre tiene, además del conocimiento, hay que entrenarse, hay cursos de autoría para poder certificarse y saber cómo se crea contenido en Snowmed. Además, uno tiene una responsabilidad de mantener ese contenido. Como Snowmed siempre va cambiando, los mantenedores de contenido siempre buscan, si se superpone con algo más, tienen que inactivar, activar, tienen que cambiar referencias que apuntan a cosas inactivas, etc. O sea, es toda una responsabilidad crear contenido y habitualmente lo hacen los países. Hay pocas organizaciones que se dedican a crear contenido dentro de Snowmed. Pero es completamente libre y abierto, ¿no? Es una cuestión de desafío nada más. Entonces, estos terminology services se usan en diferentes casos de uso, como hablábamos. Se usan, por ejemplo, para capturar datos clínicos. Yo tengo una historia clínica y quiero empezar a cargar un diagnóstico y uso un servicio de terminología para acceder a eso. Para navegar Snowmed, como ustedes van a ver en el navegador, el browser de Snowmed usa los servicios de terminología por detrás, para facilitar todo lo que ustedes están viendo. Todo está pasando con un servidor de terminología. Y para escribir queries. Y los queries son estas consultas que hablábamos antes, los SQLs, que se hacen tanto para análisis de información como para incorporarlo en reglas de soporte a la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a analizar, dice, quiero ver todos los pacientes diabéticos. Bueno, ahora quiero ver los diabéticos que además tienen hipertensión. Y todo eso lo va haciendo con queries de Snowmed, que lo corre sobre la terminología y después lo corre sobre la base de datos de pacientes. Pero además, para la regla de soporte a la decisión, uno puede decir, bueno, si el paciente tiene un concepto que sea cáncer de colon en un familiar o cualquier descendiente de ellos, entonces poner tal alerta, que sea tal procedimiento. O sea, los mismos queries se usan para escribir reglas que nos hagan recordar cosas, nos pongan alertas, o nos adviertan de cosas. Entonces, bueno, todo eso que vemos en forma genérica tiene un ejemplo real, que es el Snowstorm. ¿Sí? El Snowstorm es una implementación abierta de un servicio terminológico. Hay otras alternativas. Si ustedes vienen, yo les voy a ir mostrando en otras páginas. Ustedes van a snowmed.org/support, que es como un atajo, que va a este sitio, todavía tiene una cosa temporaria, y uno va a los servicios. Por ejemplo, acá esto es el sitio de Workshops Tooling, y uno va a herramientas, es el sitio de soporte de Snowmed, de información para los implementadores. Tooling, acá me quedé como que no. Ah, Tooling quedó acá, ahí está, no me abría. Darle un poquito lento, ahí está, ahí cargó Tooling. Acá tenemos navegadores de Snowmed, herramientas de refs, herramientas de mapeo, herramientas de traducción, herramientas de autoría de release y Terminology Services. Es una de las categorías de herramientas
que se pueden usar en Snowmen. Ahora vamos a abrir Terminology Services, ahí está cargado, y acá habla un poco del Snowstorm, de las CSLs que hablábamos antes, pero también hay otros servidores de terminología. Entonces hay un servidor en el Reino Unido que se llama Hermes, está Onto Server, que es un servidor de CSIRO de Australia, está FAST, que es un servidor que se usa en Francia, West Coast Informatics, una empresa de Estados Unidos, tiene su propio servidor, SnowOwl tiene su servidor de terminología, que lo tiene uno nuevo que se llama SnowRay, y bueno, estos son los mismos de arriba, están dos veces, perfecto. Este es el ejemplo del servidor, esta es la compañía. Entonces, un poco para darles una idea de que no hay un servidor de terminología, hay múltiples, y todos tienen las mismas funciones, ¿no? Lo que tienen es que la mayoría son pagos, y Snowstorm es gratuito, esa es un poco la gran diferencia. Si uno va a Snowstorm, este es el sitio de GitHub, los que saben un poquito más del lado de programación, conocen este sitio, es un sitio donde se comparten muchos proyectos open source. Este es el código fuente, acá está cómo está escrito, es totalmente open source. Si ustedes ven acá, esta implementación de Snowstorm en Java, cómo se corre en la CSL, está el código fuente del Snowstorm. Esto se publica, se versiona, hasta en la versión 7.2.0, desde acá se descarga y ya se puede utilizar. Entonces, como estábamos viendo, estas funciones que hablábamos las tienen todos estos. Pero el Snowstorm un poco lo destacamos por esta cuestión de ser gratuito, ¿no? Entonces el Snowstorm tiene servicios que están diseñados primeramente para Snowman. Después, como van a ver al final, se agregaron funciones para otras terminologías, pero primariamente se diseñó para usarlo en Snowman. Se puede usar muy fácilmente, se descarga y se instala y corre, ¿sí? Corre en Mac, Windows o Linux, corre en cualquiera. En general uno lo pone en un servidor, ¿no? En general tiene Linux y todo, pero para jugar uno puede bajar e instalarlo. Tiene este soporte para el Expression Constraint Language, las SL, que son las queries que hablábamos, que eso es re importante. Pero una de las cosas más difíciles para implementar de cero es indexar correctamente toda la base de datos de Snowmed para poder ejecutar consultas en forma rápida, ¿no? Y soporta el servicio de terminología FHIR, que esto es una cosa importante, uno ya puede hablar con un estándar, ¿no? Y es muy escalable, y esa escalabilidad está provista por Elasticsearch. Así que Elasticsearch es una base de datos no SQL, documental, que se predispone muy bien para cierto tipo de búsquedas muy rápidas, muy estandarizadas. Y por lo tanto es escalable, porque también uno puede usar un Elasticsearch local, o puede usar un Elasticsearch en la nube que escala automáticamente, o puede usar muchos shards de un Elasticsearch, etc. Hay muchas formas de escalar en forma vertical o horizontal del Elasticsearch. Y algún ejemplo de las herramientas que usan Snowstorm es la plataforma de outsourcing de Snowmed Internacional. O sea, Snowmed se edita en el Snowstorm. ¿Sí? Se guardan los contenidos de Snowstorm, se extrae, se publica y se comparte con los usuarios. Pero además se usa también para el browser. Este es el browser de Snowmed, que le podemos mostrar un poquito. Vamos a ver la edición, acá está la edición internacional en español, y después las extensiones nacionales. Está Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, etcétera, y Uruguay. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, vamos a ver la versión en español y les muestro cómo funciona esto de los queries que habíamos hablado antes, ¿no? Si uno va a esta solapa que dice Expression Constraint Queries, ¿sí? ECL, uno puede tocar acá en ayuda y ve ejemplos de queries. ¿Sí? Entonces dice descendant or self of, por ejemplo. Esto quiere decir descendientes o sí mismo de diabetes. Esto me va a mostrar todos los tipos de diabetes que hay en Snowman. ¿Sí? Son 121 tipos de diabetes. ¿Sí? Pero también uno puede, los muestro por la ayuda para que ustedes lo vayan viendo también. Puede ver los ancestros, etc. O puede ver algunos conceptos que tengan algún refinamiento. Estoy mirando uno, por ejemplo fíjense. Bueno, no puede estar usando la R, que es el reverso. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar acá en el nombre un concepto de fractura. ¿Sí? Fractura de hueso o algo por el estilo. ¿Sí? Fracturado, calificado, trastorno, fractura de pie. ¿Sí? Entonces yo voy a mirar para arriba, fractura de extremidad inferior, fractura de hueso, vamos a elegir fractura de hueso, ¿no? Lo voy a poner acá para que se lo guarde. Y me vengo acá y digo descendientes de fractura de hueso. Imagínense haciendo analytics, ¿no? Entonces acá yo puedo después empezar a refinar. Hay 2088 conceptos de fractura de hueso. Pero puedo decir que tengo un sitio del hallazgo, que es un atributo de Snowmed. Supongo sitio del, y busco acá que me fite por los atributos.
Sitio del tumor. No quiero poner la palabra hallazgo porque tarda mucho, pero se la tiene que poner. No lo veo. Sitio del hallazgo. Ahí está, no tarda nada igual. Entonces, que tenga un sitio del hallazgo y que sea, por ejemplo, el fémur, el hueso fémur. Y acá vamos a decirle estructuras corporales. Entonces, fémur, entire fémur, o estructura del fémur, vamos a elegir este concepto que se llama estructura del fémur, ¿no? Me voy a poner acá arriba para tenerlo. Entonces, agarro la estructura del fémur y la pongo como valor. Y tengo 2088 fracturas en general. Acá. Alejandro, ¿se puede hacer un zoom? Creo que hay varios Sí, que ven poco. Me incluyo. Gracias. sí, totalmente, perdón. Ahí está bien, ¿no? Había puesto un 2 puntos acá y eran igual. Vamos a hacer así. Y acá le ponemos para que busque cosas parecidas. Ahí está. Entonces tenemos fractura protésica de fémur, fractura de trocánter, hay 136 conceptos que son fracturas de hueso que están localizadas en el fémur, por ejemplo. Y así uno tiene la libertad de ir creando estos queries para distintas cosas, ¿no? Uno puede usar el query tanto para buscar datos y tener todos estos códigos, y después con estos códigos ir a la historia clínica y decir, decime qué pacientes tienen estos códigos cargados. Esos van a ser los pacientes que tengan fractura del fémur. O al revés, podría, en el momento que estoy cargando información, restringirla. Por ejemplo, si es un traumatólogo y tiene que poner el tipo de fractura, pero puedo filtrar a los descendientes de fractura. O si es un cirujano que iba a cargar un procedimiento endoscópico, puedo decir, filtrame los procedimientos endoscópicos. Entonces, cuando uno busca, ve una búsqueda más restringida que tiene que ver con lo que uno está queriendo codificar. Esas son las distintas funciones en las cuales se pueden usar las SL, ¿no? Y esto por detrás, perdón, esto por detrás tiene Snowstorm. O sea, cuando ustedes buscan acá, cuando ustedes ven la jerarquía y navegan la jerarquía, entrando, esto lo hace Snowstorm. Esto es una operación de jerarquía, traer hijos, traer padres. Esta es una operación de búsqueda, y esta que está acá con el SQL es una operación de ejecutar consultas, ¿no? Y eso está hecho todo con el Snowstorm por detrás. Entonces, sigamos un poquito más, el repositorio que recién les contaba, y van a ver que hay dos repositorios de Snowstorm. Está el Snowstorm común y el Snowstorm X. El Snowstorm X es una versión, tiene un nombre raro, pero es una versión de implementación. O sea, las últimas novedades están en Snowstorm X. Y el Snowstorm es más estable, como es el que se usa para editar el nombre y todo eso, no cambia tan seguido. Entonces las funciones aparecen primero en Snowstorm X y luego se migran a Snowstorm. En general, si uno quiere tener algo que esté muy estable, puede usar el Snowstorm común, pero si uno quiere usar alguna de las funciones más modernas, podría pasar al Snowstorm X y estar actualizado. Igual está probado todo, pero es un poquito más novedoso, digamos. Tiene cosas que por ahí no usa todo el mundo todavía. Entonces Snowstorm, ¿qué hace? Cuando uno corre Snowstorm, Snowstorm no abre el browser. Esta es otra aplicación del browser. Snowstorm es lo que está por detrás, que es un servicio. Y los servicios no tienen interfase. Entonces, esos servicios lo que hacen es generar APIs. ¿Sí? Snowstorm lo que provee es una API REST. ¿Sí? Y tiene dos tipos de API REST. Tiene la API REST nativa, que es la que se ve en el Swagger, que después vamos a ver, y tiene la API REST Fire. Está soportada por las Happy Libraries, y es una API completamente estandarizada Fire. ¿Sí? El nombre internacional desarrolla y mantiene el Snowstorm. El Snowstorm es open source. Si alguien quiere hacer un cambio y proponerlo, el nombre internacional puede incluirlo, probablemente se incluya primero en el X y después vaya. Pero el nombre internacional no provee soporte comercial. ¿Sí? Por ahí si yo digo, yo tengo un hospital, quiero poner un Snowstorm, quiero contratar a alguien que venga acá 2 veces por semana y me ayude a configurarlo, mantiene, le puedo hacer preguntas, qué sé yo, nosotros le podemos responder una pregunta cuando mandan un mail a soporte, pero tiene como su proceso, a veces no es tan rápido y no es tan dedicado a esa persona. Entonces, en realidad, cualquier empresa puede dar soporte de Snowstorm, porque es open source. Entonces, hay empresas privadas que están dando soporte de consultoría y servicios para ayudar a los que quieren implementar Snowstorm y por ahí no quieren meterse en los detalles de lo que vamos a ver hoy, ¿no?
pero Snowmen lo que hace es, ellos mismos no te dan un servicio de soporte comercial, ¿no? Que vos pagues y te den un tipo de servicio. Pero sí lo que provee son algunos Snowstorm públicos, como el del browser y algunos más que vamos a ver que los vamos a usar hoy para algunas pruebas. Estos Snowstorm públicos sirven para que por ahí los desarrolladores puedan empezar a hacer cosas rápidamente y jugar y entender cómo es, y después se instalan su propio Snowstorm. Pero la idea es que no se usen en sistemas de producción, porque estos sistemas pueden estar de baja y por ahí no funcionan durante unas horas, si están usándolo en producción, no tenés control sobre eso. Y también puede haber abuso, digamos, cuando uno ve que tiene protecciones, que si alguien lo está usando mucho, porque hay gente que por ahí no sabe que se puede bajar el archivo de Snowmed con todo el contenido, y trata de recorrerse el Snowstorm de punta a punta bajando cada uno de los conceptos, por ejemplo, con un loop que lo va haciendo. No es necesario, porque el contenido es gratuito, o sea, no todo está para usarlo de una forma más natural. Entonces los que empiezan a hacer eso, cuando llega un punto, el sistema detecta que están abusando del servidor y los corta, por ejemplo, y los deja fuera, hasta que por ahí se contacten y le explicamos lo de los archivos, etc. Entonces no es los servidores públicos que vamos a ver hoy, no son servidores para poner un sistema que ustedes vayan a usar en producción, sí para hacer pruebas anda bárbaro. Cuando ustedes se van a producción tienen que instalarlo, ¿sí? Tiene que instalar su propio servidor de Snowstorm en algún lado. Es Apache 2, así no tiene ninguna restricción, la verdad que es muy fácil de usar y no tiene restricciones. Como les decía antes, Snowmen, en la versión de Snowstorm X por ahora, soporta la incorporación de varias terminologías dentro del Snowstorm. ¿Sí? Como dijimos que es una API Fire, no usa, la API nativa solo para Snowmen, pero la API Fire permite acceder a cualquier otra terminología que uno haya puesto dentro de Snowstorm. Snowstorm tiene cargadores, tiene scripts que permiten cargar algunas terminologías conocidas. Entonces pueden cargar Loink dentro de Snowstorm, pueden cargar CIE10 dentro de Snowstorm, o pueden cargar sus propios códigos locales. Si tienen listas de código texto, las pueden poner adentro del Snowstorm y preguntarle cosas a Snowstorm, hacer búsquedas con la misma técnica que buscan en Snowstorm. Obviamente para códigos locales o CIE10 no existe el correr SL, los queries que hablamos, los queries son solo de Snowstorm. Cada terminología tiene como sus características y tiene un poquito más de funciones. Y Snowmed es más complejo y tiene una API un poco más compleja. Si uno va a la API básica, la API nativa, es esta, el Swagger de Training, ¿sí? Que es Snowstorm Training, es uno de los servidores que Snowmed hace públicos y que permite que la gente juegue con ellos. Y esta es la API original, ¿no? La API nativa. Tiene varias cosas que están acá, se las pueden ver con más documentación, con más detalle, pero por ahí la más interesante o la más clásica es, adentro de conceptos, la que dice /concepts, que es el find concepts. Acá uno le dice a dónde va a buscar los conceptos, ¿sí? Le dice, quiero ver conceptos activos, y quiero ver los conceptos que tienen la palabra asma, ¿sí? Y uno se va acá abajo y puede tratar de ejecutarlo, y automáticamente acá tenemos los resultados. Sale asma, historia familiar de asma, historia de asma. Fíjense, salen estas situaciones, ¿no? Sale asma causada por madera, por acerrín, asma leve, etc. Acá también hay un campo que es el DSL, que si uno va y hace una restricción, por ejemplo, uno dice, vamos a poner el internacional, y vamos a borrar esta restricción, y digo que quiero buscar solo en los descendientes de hallazgo clínico, no los que dicen situación. Quiero ver nada más que los que dicen finding o disorder, que son esos. Entonces yo puedo poner esa SL acá, solamente los hallazgos clínicos, la palabra asma, y lo que yo esperaría ahora es que esto quede igual, pero el history of asma ya no aparezca. ¿Sí? Entonces, si miramos bien, podemos buscar. Antes podemos hacer una cosa, es ir hasta el final, y vemos que encontró 253, ¿no? en el original. Ahora le digo que busque nuevamente. Ahí buscó, vemos que el primero es el mismo, y el segundo ya es otro disorder, pasó derecho a la serrín. Y en vez de 253 encontró 182, o sea, descartó unos 70 más o menos, que no eran hallazgos ni trastornos, eran otras partes de la jerarquía de Snowmed que tienen asma. Entonces acá tiene un ejemplo de cómo eso se puede usar para restringir. La URL que representa este request es esta. Yo la copio y la pongo por acá arriba. ¿Sí? Estoy viendo lo mismo, ¿sí? Es lo mismo resultado. Acá tengo un plugin que me permite hacer esto, los 182. Y acá tenemos, este es el servidor de Snowstorm, ¿sí? Esto es la parte que le digo que voy a usar SnowMCT. Acá le digo que branch, porque hay branches. Acá digo la operación, que es la búsqueda de conceptos que veíamos antes. Acá digo
conceptos activos. Esto por ahí está medio chico, pero no creo que se puedan andar. Acá está el término que buscaba y acá está la SL. Está encodeada, pero está la SL. Y cuántos resultados tiene que traer. ¿Sí? Y esto lo pueden poner en cualquier aplicación. Y se imaginan lo fácil que es desarrollar una aplicación que simplemente consulte a esto. Un poco la complejidad está en instalar tu propio Snowstorm, porque tenerlo así ya es muy fácil. Y la parte de Fire se hace a través, no tiene un Swagger, pero se hace a través de un Postman. Así que ahora vamos a pasar a ver los detalles de Fire y después vamos a ir a probar el Postman y hacemos unas pruebas con el Postman. ¿Sí? Y vamos a mirarlo. ¿Cuándo usar cada una? ¿Cuándo usar la API Fire y cuándo usar la API nativa de Snowstorm? En general, hoy en día se recomienda usar la API Fire, porque la API Fire te da dos cosas. ¿Sí? Acá te dice cuando accedas a un terminal usuario de tercer party que no sea de Snowmed, digamos. Entonces, si vos querés poder cambiar de servidor de terminología, decís, bueno, arranco con el Snowstorm, porque es gratis, porque está ahí. Pero para ahí un día quiero comprar el OntoServer australiano, porque ellos tienen todo un sistema de soporte, o de syndication, o algo que me gusta, y quiero que me ayuden a instalarlo y tenerlo. Entonces, como el OntoServer habla Fire y el Snowstorm habla Fire, cuando uno quiere cambiar de servidor, cambia la dirección del servidor y sigue hablando en el mismo lenguaje. Si las búsquedas son iguales, la forma de ejecutar las SSL son iguales, toda la interfaz es la misma. Entonces te da mucha versatilidad usar la API Fire para no quedar atado a una solución en particular y poder vos resolver tu propia servidor como vos quieras, con el proveedor que vos tengas ganas. Si usás más de un code system, o sea, si tenés, además de Snowmed, otras codificaciones, otras terminologías, probablemente necesites la API Fire, porque la nativa es solo para Snowmed, o sea, la vas a necesitar. Y después, bueno, si querés operaciones, hay algunas operaciones más complejas, como las de customización y las de mantenimiento, que no están provistas en la API Fire. Entonces, si vos necesitas esas, tenés que usar la API nativa. Pero si no, te puedes quedar tranquilo con la API Fire. El Snowstorm te permite un poquito más de manejo, te permite acceder al MRCM, que es que te dice qué atributos son posibles para cada concepto. Con este puedes extender la terminología, etc. Es un poquito más poderosa, pero para consumir, en realidad, son muy parecidas y conviene consumir la API estandarizada de Fire, que te da más ventajas, ¿no? Hay un poquito de información en la página del Snowstorm y hay una página que es de desarrollo, el Dev Training. Este es como el curso donde te explican cómo instalar el Snowstorm y hacer todo ese tipo de cosas, como ponerle la edición de Snowmed, etc. ¿no? Entonces, bueno, como les contaba antes, hay una instancia pública, que es esta Snowstorm Training, y hay una instancia local que ustedes se pueden instalar, digamos, ustedes pueden bajarse e instalar. Cuando acceden a la pública, por ejemplo, es snowstorm-training, snowmedtools.org. Si ustedes lo bajan y lo instalan, les va a quedar instalado en su propia computadora. Y si no cambian los puertos ni cambian ninguna configuración, va a estar disponible en localhost 8080. Ese es el servidor donde va a quedar disponible. Una vez que está instalado en su computadora el servidor, lo que tienen que hacer es descargar los archivos de release y importar los archivos de release adentro del Snowstorm. ¿Sí? Y para importar los archivos de release hay dos formas. Es la línea de comando o la interfase REST. Para los que no saben, los archivos de release se descargan desde el ML10. El ML10 es un sitio donde ustedes eligen en qué país están. Eso les permite obtener una cuenta. ¿Sí? Acá abajo están todos los países, miembros de Snowmed. Obtienen una cuenta gratuita y luego se registran y desde acá descargan un archivo zip que tiene el contenido del release de Snowmed. ¿Sí? Entonces desde ahí descargan el archivo. Y ese archivo, que es el zip que está acá, ¿ves? El punto zip, lo instalan o desde el mismo servidor, desde la línea de comandos, asignándole suficiente memoria, corren el jar, que es el Snowstorm, no le importa la versión que tengan ahí cuando se lo descargaron, o pueden usar la interfase REST y tienen que crear un import job y con ese job ID hacer la actualización del archivo. Toda esa parte está acá, en la parte de acá no sé si está en admin o está en consistent branching. Bueno, en uno de estos está bueno, hay que mirarlo bien en el manual, pero en uno de estos están esas APIs que se pueden usar para cargar la edición de Snowmed. ¿Sí? Esto podría ser que esté restringido incluso en el servidor de training, porque no. Sí, es eso.
Cuando ustedes lo abran, esto está read-only. Cuando ustedes lo instalen y lo abran, van a traer más opciones acá, y una de ellas es importar, y con eso van a poder importar el contenido de Snowmed. Y con eso van a tener un servidor local que es igual al servidor que está disponible en internacional. Podés importar el full, el snapshot o el delta, que son distintos modos de Snowmed. El full tiene toda la historia de todos los cambios que hubo en Snowmed, el snapshot tiene toda la última versión, y el delta tiene los cambios de la última versión. En general se importan los snapshots y después se van importando los deltas para sumar. Tarda como una hora más o menos en aparecer disponible después que uno hace toda la importación. Este es un ejemplo de cuando lo cargan desde la command line, ahí aparecen, acá está el Java Snowstorm 4.5 DLT índice Aló, import, acá está el archivo. hola, Sí. aló. Sí. Disculpa, es que creo que estás mostrando el browser y está viendo solamente la PPT. No sé si estás mostrando No, algo estoy más. mostrando la Perdón. PPT. Ahora deberías ver una screenshot Ah, de ya. la command line demo. ¿Está bien eso? Dale, dale, gracias. Pero están viendo eso, ¿no? Sí. Sí, la consola. La Ahí consola, sigue. perfecto. Sí, pero es un ejemplo de la consola, no voy a ir a la consola a correrlo ahora. Pero cuando lo corren de la consola se ve esto, que se ve acá está la sentencia que habíamos mostrado antes, que dice el menos menos import y se ve el final del archivo, y este es el output de la consola, que va contando cómo va subiendo. Sí, sí. Y bueno, lo de la interfase REST es lo que habíamos visto antes, ¿no? Pero vamos a repasar un poquito lo de Fire y después jugamos un poco con la interfase Fire para terminar. Entonces, Fire es un estándar que ustedes ya lo conocen, están trabajando con Fire todo el tiempo, pero fíjense que tiene, la terminología es una parte importante de Fire, está dentro de los componentes principales, ¿sí? Es un módulo de Fire. Tocan acá en Terminology y acá están todas las características de la terminología, ¿sí? De las terminologías que se usan en Fire. Esto, si uno lo ve un poquito más en detalle y uno va a ver el módulo especialmente, uno llega a este modelo. Este es el modelo de cómo se representan las terminologías en Fire. Y la verdad que tener este modelo fue muy útil porque empezó a normalizar cosas que las distintas terminologías hacían por su cuenta. Cuanto antes veíamos lo de Loink, CIE10 y Snowmed, todos guardados en la misma estructura, eso es algo relativamente novedoso, porque había varios intentos que habían pasado, como CTS2, etcétera, de normalizar todo eso, pero nunca habían prendido. Y esta es la primera vez que estos intentos prenden y hay una forma de representar las terminologías que es igual para todas, ¿sí? Entonces, la idea es que cada terminología es un code system. Por ejemplo, Snowmed es un code system, o CIE es un code system, ¿sí? A su vez, cada consistent tiene versiones. Entonces, como CIE10 y CIE9 tiene estructuras muy distintas, probablemente CIE9, CIE10 y CIE11 sean tres consystems distintos. Pero CIE10 tiene revisiones anuales, por ejemplo, 2016, 2018, 2010, qué sé yo. Y cada una de ellas sería una versión. O Snowmed tiene el Snowmed y tiene distintas versiones, unas versiones que van por módulos para cada una, Snowmed de Uruguay, Snowmed de Argentina, y después versiones más específicas todavía de Snowmed de Argentina, versión de julio del 2022. ¿Sí? Esas son versiones del mismo terminología, es todo Snowmed con distintas terminologías. Lo mismo para la terminología gratuita, el IPS que mostramos la vez pasada, es Snowmed, es el mismo codesystem, pero tiene una versión especial que es la versión IPS. Estos codesystems están identificados con un sistema de nombres, que antes se usaban los OID, que es este 2.16.840.1, eso era de Fire versión 3, perdón, de HL7 versión 3. En Fire ya se usan más las URI. Se pueden usar los OID, pero como requieren una administración centralizada, es todo un problema, entonces en realidad se usan más las URIs, y Snowmed, adentro del mundo Fire, se llama http://snowmed.info/sst. Ese es Snowmed CT, ¿no? Esa URI, o este OID, que es el mismo, pero son equivalentes en este caso. Los code systems tienen código, display y a veces definiciones. ¿Sí? Código es el código, el número que identifica un término, y display es el término, básicamente. Después tiene designaciones, relaciones, definiciones, tiene otras cosas más, pero en principio tiene esto que es común para todos. Los code systems, uno no accede en general a todo el code system, sino accede a distintos value sets, que son subconjuntos del code system. Y todos los code systems tienen un value set que es igual a todo el contenido del code system. Pero las operaciones de expansión y de búsqueda se hacen a través de los value sets. Entonces, para un code system puedes tener muchos value sets, porque incluyen contenido de un code system. Pueden incluir contenido de más de un code system mezclado, sí, pero bueno, por ahí no vale la pena profundizar ahora, pero pasa eso.
Y los value sets se pueden mapear entre value sets. Entonces los concept maps dicen cómo se mapea de SNOMED a CIE10, por ejemplo. ¿Sí? Y eso está representado como un concept map. Entonces el módulo de terminología tiene code system, value set y concept map. Son las tres principales clases del modelo de FHIR de terminología. Cuando uno tiene una definición, que es un recurso FHIR, ¿no? Uno va a ver cómo es una consulta en FHIR en forma abstracta, eso se llama un element definition. Esas definiciones, como condition, qué sé yo, dice bueno, que en un valor dentro de la consulta ambulatoria o dentro de la internación va un código de SNOMED. Para decir eso, hay lo que se llama un terminology binding entre ese campo, entre ese elemento y SNOMED. Y eso se hace a través de los value sets. Entonces los value sets son los que permiten hacer el binding entre campos del modelo de información, como son los recursos, de parte del modelo de información, y entonces se define, en este campo van todos diagnósticos, son hijos de hallazgos. En este campo va un procedimiento, van los hijos de procedimiento. En este campo va un medicamento, van los hijos de medicamento, etc. Acá van la profesión, van los hijos de profesión. O sea, esas SL que se definen, o las SL definen value sets, y los value sets definen los valores posibles para un elemento. Y cuando uno tiene una instancia, un documento FHIR que ya ha completado, cargado con el nombre de un paciente, etc., uno tiene un código que se refiere a un code system. Directamente hay un código ahí. Pero ese código tiene que conformar la restricción de ese binding que hizo el elemento. ¿Sí? Entonces, acá el elemento dice van todos los tipos de diagnóstico, y acá pongo neumonía, entonces conforma, está todo bien. Si acá el elemento dice van los diagnósticos, acá pongo apendicectomía, dice no conforma porque es un procedimiento, hay un error entre la definición del elemento y el valor que uno quiere poner, ¿no? Esto es como FHIR más o menos lo maneja. Y a su vez esto tiene operaciones. El code system tiene lookup, que es una forma de buscar un código y encontrar todos los detalles sobre ese código. Tiene una forma de validar el código, si ese código existe o no existe. Tiene una forma de buscar su subsunción, de decir, dame los hijos de este código. Pero lo que más usamos en general es value set. Y los value set sobre todo tienen el expand. Expand y validate code. El expand te trae todos los miembros del value set, y el validate code te dice si el código que vos le pasás está o no está en el value set. Esto tiene distintos usos. Se puede imaginar en la historia clínica usan mucho expand para las búsquedas, porque se pueden filtrar. Y en validate code, si vos recibís un código de otro lado y decís, ¿esto es un medicamento? Y decís, al value set de medicamento le decís, ¿me validás este? Si te dice que sí, es un medicamento. Y si no, lo probás con otra cosa. Y sobre todo, el concept map tiene una operación importante que es el translate, que es la que te permite codificar entre terminologías, ¿no? Y los data types que tiene son, o sea, hay tres data types que son complejos de usar, de entender al principio, pero son coding y codable concept. ¿Sí? Code es lo mínimo. Coding es un code con un display, con un sistema, y un codable concept es una estructura que permite poner distintos codings adentro. Si uno lo ve en un ejemplo, para que sea más fácil, esto es un codable concept que, por ejemplo, puede identificar el diagnóstico que tiene una persona. ¿Sí? Y este tiene un texto y tiene distintos coding. ¿Sí? Tiene dos coding en este caso. Esto depende cómo lo implementa la historia clínica. Hay historias clínicas que permiten que el médico escriba cualquier texto y después lo vinculan con un código existente. Una historia clínica que usa puramente SNOMED, por ahí tendría pólipo del gallbladder, acá tendría el mismo texto, pólipo del gallbladder, porque sería, el texto lo hereda desde el que tiene adentro. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos un texto que es gallbladder pólipo en la vesícula, que está puesto así, y tenemos dos coding, un coding hecho con SNOMED, que es el pólipo en la vesícula, y otro coding hecho con ICD-10, que es otras enfermedades de la vesícula biliar, por ejemplo, ¿no? Entonces un poco es como a la misma entidad clínica yo le puedo asignar más de un código en distintas terminologías. Y los códigos no necesariamente son equivalentes, son el mejor código en cada terminología para este caso. Esto un poco lo vimos la vez pasada también. Esto y esto no es lo mismo, pero es el mejor código de CIE10 para este texto, y este es el mejor código de SNOMED para este texto. ¿Sí? Entonces por eso se pueden usar múltiples de esos. La API de FHIR es una API REST, que es muy fácil de usar, es la que vamos a usar ahora en el Postman, y básicamente lo que hace es usar get, post, put y delete, ¿no? Básicamente get es lo que más usamos, y algunos post por ahí para operaciones más complejas. Por ahí un detallecito más de cómo encontramos, cuando uno va a hablar con un API FHIR le tiene que decir en qué versión está buscando. Y para poner la versión usa la URI de SNOMED que identifica una extensión en particular. Y snome.info/sst es como la parte más básica de SNOMED, ¿sí? Es decir, es SNOMED como code system.
Pero como versión, ya tengo que ir un poquito más abajo e identificar qué versión es. Entonces, cuando uso snowme.info/sst con un módulo, que es el sst-id, ahí es donde empiezo a identificar uno. Entonces acá ven cómo la edición internacional es sst barra este número. Este número es el código de módulo de la edición internacional. Si quieren ver la australiana, es este código. Si quieren ver la sueca, o sueca, es este módulo, ¿sí? Ahora, yo Snowme te provee una forma más, que es decir, en vez de referirte a la edición uruguaya, referirte a una versión específica de la edición uruguaya, si es la de noviembre o la de junio-mayo. Y para hacer eso, lo puedes hacer agregándole a esta URL la versión y el timestamp. Entonces, en este caso vemos como la versión, estos dos son la versión australiana, tiene el mismo módulo, pero esto es de una fecha de 2013, 0531, y esta es 2012, 1130. ¿Sí? Son distintas versiones en el tiempo de la misma edición australiana. Y eso vamos a ver ahora dónde se pone. Entonces, a ver un poquito de eso y vamos a pasar ya al Postman, que no tenemos tanto tiempo. Esto después se los voy a compartir. ¿Sí? Entonces acá, la primera que tengo acá, espera, tengo que compartir el Postman, que me doy cuenta que no lo estoy compartiendo. Así que, y díganme si se ve muy chico cuando lo comparta. Así, y quiero poner el Postman acá. Ahí está, se ve muy chiquito, ¿no? El Postman. Sí, se ve muy pequeño. Ahí. ¿Está mejor? ¿Alcanza? ¿Se ve mejor ahí? Sí, está mejor. Es que yo estoy en una pantalla un tanto grande, entonces puede ser engañosa para... Esto de un laptop encuentro que se ve bien. Gracias, Marcelo. Ahí lo agrandé un poquito más, pero ahí está. Bueno, entonces, pasa que voy a hacer uno para atrás, porque si no ya pierdo lo de zoom out. Ahí está. ¿Esto lo puedo apagar? No, no puedo cerrar. Estoy en el límite del espacio que me ocupa a la izquierda. A ver, capaz lo puedo hacer más así. Ahí está. Vamos a cerrar un poco las... Estas son distintas colecciones de nombres. Yo después le voy a compartir la colección. Esta la guardo para que quede. Hay toda esta instancia tiene estas variables, ¿sí? Así que vamos a empezar a probarlo con un servidor. Acá un poco lo que pasa también es que el servidor del browser, ¿sí? Que es el snowstormfire.snowmetool, por ejemplo, uno que estamos usando, tiene una versión distinta al otro, y entonces por ahí algunas cosas cambian un poquito. Pero bueno, eso después lo van a ir viendo ustedes cuando lo empiecen a usar. Pero pensemos la primera, vamos a cerrar estas. Acá están todos los ejemplos de CodeSystem, de ValueSet, de ConceptMap, pero pensé en mostrarles a ustedes algunas llamadas puntuales para verlos especialmente. Si yo digo, acá donde dice base URL, está refiriéndote a esto de acá, es este texto que está acá, ¿sí? Este valor. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es pedirle a snowstormfire nometool.org CodeSystem, ¿qué CodeSystem tiene? Y acá tiene todas las versiones de los CodeSystem, la edición argentina, y uno va pasando por todas las versiones. ¿Sí? Si uno busca acá y busca ICD, por ejemplo, encuentra la... este no tiene el ICD porque es la versión. Bueno, ese es un lindo ejemplo. Todas las versiones de Snowme disponibles. De cada versión tiene una URL y una versión. ¿Sí? Esta versión es la que se usa cuando uno quiere hacer la búsqueda en una versión en particular. Y esto es lo que estábamos viendo cuando le mostré recién lo de URI. Este es el módulo ID y esta es la versión del 2004, por ejemplo. ¿No? Exactamente. Pero si yo voy acá, por ejemplo, cambio al otro servidor, que es el de desarrollo, que es el que tiene el SnowstormX, que es la versión más nueva, y uno hace la misma consulta, es muy parecido a lo que trae, pero si yo busco, hay 136 terminologías puestas acá, ¿no? Pero si uno busca ICD, ¿sí? Acá encuentra el ICD-10 y ve que la URL es el HTTP/7CS con la versión 2019 Expanded. Pero vamos a usar esta de acá. Entonces, acá uno puede ver qué terminologías están disponibles adentro del servidor. Básicamente es para ver de dónde salen los valores que vamos a usar después. Entonces, vamos a buscar primero en Snowme, ¿sí? Vamos a volver al de demo y voy a guardar acá. Y vamos a buscar en Snowme, vamos a decirle, vamos a ir al objeto ValueSet, o sea, dentro del módulo ese de terminología de Fire que habíamos hablado,
vamos a ir a hablar de los value set, y a esos value set le voy a hacer una expand, que es la operación de expansión de un value set, ¿sí? Y ese expand tiene distintos parámetros. Tiene la URL, cuántos quiero que vengan, y el filtro. La URL me dice qué value set en particular quiero usar. Y acá usamos un atajo, porque hay dos tipos de value set. Están los value set reales, que están creados y que tienen un ID en particular, que pueden ser los ref set que vienen dentro de Snowman. Y están los value set que se llaman intencionales. Otros los llaman extensionales en teoría. Los intencionales con S, es un término de lógica, se definen con un query. Y este es el query. Este query que está acá, que es el query de los descendientes de Snowman, si yo lo pongo adentro del browser y pongo este query, que es el mismo que estaba ahí, el texto es opcional, lo corro, tiene 117.000 conceptos, ¿no? Entonces cuando, perdón, lo puse en el browser y ustedes no lo vieron porque está en otra pantalla. Pero bueno, esto se puede poner en el browser. Si yo ejecuto esto, lo que hace es, va a expandir a todos los descendientes de hallazgo clínico y va a traer los primeros 10 y va a traer los que sean más parecidos al término asma, ¿sí? Entonces ahí lo ejecutó, eso fue al servidor y tenemos 178 resultados. Si yo en vez de asma, acá pongo chest pain y pongo buscar, no encuentro chest pain, dual chest, chest wall pain, upper chest y todo eso, ¿sí? Esto es como busca Snowman. Y no salen otras cosas que no son diagnósticos porque yo tengo esto acá. ¿Sí? Esto que está en SL barra, que está como parte de la URL, es lo que define que este value set contiene los descendientes de hallazgo clínico. ¿Sí? Ahora, si yo acá cambio esto, le pongo, digo que traiga nada más que 2 resultados, esto sirve para paginar. Hay otro parámetro que es el offset, que permite decir que empiece, yo después acá pongo offset y le pongo 2 también, va a traer el tercer, este tiene chest pain y dual chest pain. Si pongo 2 a partir del 2, está el chest wall pain, upper chest pain. ¿Sí? Y si le pongo el offset, es una forma de paginar. Si pongo que el offset esté en 0, que traiga 4, van a estar los 4 que vimos recién. Va a estar el chest pain, dual chest pain, chest wall pain y upper chest pain. ¿Sí? Entonces, porque esto me avisa que hay 50. Entonces yo veo que estoy viendo 4 de 50, puedo poner un siguiente y paginar por todos los 50 resultados haciendo clic. O pedirle acá que traiga 50 y trae todos. ¿Sí? Eso es como se usa con eso. Si vemos un ejemplo parecido, te lo voy a grabar y lo cierro, pero en español. En este caso le estoy diciendo que no busque en el Snowman internacional, sino que busque en la edición en español, que es este módulo ID, y que busque en la versión de abril del 2022. Pero que haga la misma operación, que sean nada más que los que están acá abajo. Y que diga que el lenguaje sea español, que las descripciones sean en español, y que no incluya el detalle de las descripciones. Pero el filtro acá lo pongo en español, pongo asma en español. Acá pongo asma leve, asma alérgica, etc. Si yo pongo acá, las búsquedas de nombres son muy potentes. Si uno pone Tor o Toradol, por ejemplo, así, busca y encuentra dolor torácico central. Fíjense que esto no tiene acento y acá tiene acento, y lo encontró, y el orden no es el mismo. ¿Sí? O sea, encontró el orden cambiado. Esos son un poco los secretitos que van implementando los servidores de terminología y que facilitan el uso, porque ustedes no tienen que pensar en todo eso. Simplemente lo usan y tienen un poco todo ya hecho de esa forma, ¿no? Entonces, esta es la forma en que se busca en Snowman. Uno puede cambiar el query y restringir la búsqueda a regiones más y más chiquitas de Snowman, cada vez más específicas. Otra cosa que se puede hacer es obtener un mapeo. Uno puede decir, voy a hacer la operación concept map. Antes hacíamos la operación value set, ahora hacemos la operación concept map. Perdón, el objeto concept map. Antes usábamos el objeto value set. Hacemos la operación translate y los parámetros que tiene es traducime este código, que este código si yo lo busco en el browser ustedes no lo van a ver, pero yo lo busco para acordarme cuál es. Este código es asma, sigo con el mismo ejemplo. Este código es asma en Snowmed, ¿no? Que lo busque adentro de Snowmed, ¿sí? Y que me dé el resultado en el target de CIE10, ¿sí? Para esta versión de Snowmed en particular. Entonces yo lo ejecuto y esto me dice que es asma en CIE10 es J459, ¿sí? Esto usé la operación translate del concept map en Fire para traducir de Snowmed a CIE10. ¿Sí? Si yo quiero
encontrar más detalles de CIE10, puedo hacerlo. Buscar el code system que está identificado con la URL de CIE10. Puedo buscarlo y me da los datos del CIE10. Me dice que dónde está y todo eso. Pero si yo quiero encontrar todo el contenido de CIE10, a esto tengo que cambiar acá, perdón, así, sí. Quiero encontrar todo el contenido, en realidad esto va a dar un poquito más detalle así. Ahí está. Acá te dice que CIE10 tiene estos detalles. El nombre, el título, cómo están las jerarquías, etc. Y si quiero encontrar todo el contenido de CIE10, los primeros 50, pero en realidad está buscando sin ningún filtro, acá me dice todo, está A00 cólera, A0009, estoy viendo el título, el capítulo y el primer código, 01, 09, todos los códigos de CIE10 están acá adentro ordenaditos. ¿Sí? Pero si yo quiero buscar en CIE10, lo que hago es un search, el mismo expand que habíamos hecho antes, pero con un filtro. Entonces hago value set expand con la URL de CIE10, con un value set implícito, esto que está al fondo acá, quiere decir value set implícito que equivale a todo el concepto. Y acá le agrego algo que es que el filtro sea ASMA en inglés, porque tengo el CIE10 en inglés. Y acá me dice que el primer concepto es J45 ASMA, o J458 asma mixta, o J46 estado asmático, J451 asma alérgica. Estoy buscando adentro de otra terminología, y la forma de buscar es la misma que hice cuando buscaba SNOMED. Eso es lo que tiene de interesante. Si ustedes ven esto, y ustedes ven esto, es muy parecido. Perdón, vamos a cerrar algunos en el medio. ¿No? Este es el que buscamos. Y vamos a buscar CIE10 de vuelta. Y busco. Acá está, System Code Display. Contains System Code Display. Es lo mismo. Entonces ustedes pueden buscar distintas terminologías con un mismo modelo terminológico. Y hablando el mismo lenguaje, este hace expand a la URL de Fire con un offset, un count y un filtro. Y este hace expand a la URL de SNOMED con el truquito nada más de acá de la SL de la consulta, con un count, con un language. Es lo mismo, digamos. O sea, en ese sentido está bueno porque lo pueden usar. Lo mismo para LOINC. O sea, ustedes pueden decir, quiero ver todo el contenido de LOINC, y es un expand con la URL de LOINC con ciertas restricciones. O uno puede decir, quiero buscar adentro de LOINC los términos que tengan glucosa. Puede cliquear y lo puede ver. Entonces, un poco lo que quería mostrarles era eso, cómo Snowstorm, un servidor open source, permite cargar SNOMED, tiene funciones especiales y avanzadas para SNOMED, como los queries y todo eso, pero además permite cargar otras terminologías. Y la ventaja de cuando uno está implementando un servicio terminológico en un sistema clínico es, lo hago con Fire, yo simplemente vieron cómo yo voy cambiando acá de servidor y le hablo igual. En este caso son distintas instancias del Snowstorm, pero podría tener un OntoServer, podría tener un FAST, podría tener un Hermes, y voy cambiándolos, y la consulta es la misma, siempre son las mismas operaciones con los mismos parámetros, y los resultados vienen de la misma manera. Y esto es lo que me permite a mí tener mucha estabilidad en la forma de codificar todo eso. Así que bueno, un poco eso es lo que quería contarles hoy. Veo que estamos justitos con el tiempo. Después les comparto la presentación. Había solamente una diapo más con algunos tips de cómo hacerlo. Si quieren, hay un segundo para que les muestre algo más. Adelante, Alejandro. Sí. Miren, porque ahí me di cuenta de que había quedado algo pendiente que es interesante. Hay unas consultas ahí, ¿verdad? Me fijé acá en esta parte de la interfase de búsqueda. Hay un ejemplo de un SNOMED open source, de una interfase de búsqueda como si fuera una mini historia clínica que usa SNOMED por detrás. Entonces, si ustedes tocan acá, ven algún dato extra de qué queries usa y todo eso, y uno puede buscar en diagnosis asma, y salen las distintas cosas, asma resuelto. O uno puede buscar en procedimiento breast, excision of breast, y cuando es un algo lateralizable puede poner izquierdo o derecho. Y todo esto por detrás está hecho con Snowstorm, o con un servidor de terminología. De hecho, ahora este está corriendo con OntoServer. Pero esto lo pueden buscar ustedes en GitHub, y está disponible para que lo jueguen y vean cómo está programado todo. Pero es un lindo ejemplo de una mini historia clínica que está modelado totalmente usando APIs de terminología Fire. Hasta ahí llegamos. Buenísimo, Alejandro, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo tal vez para una consulta, si es que hubiera alguna pregunta. Acá Marcelo pregunta si tenía que declarar implicit value sets on Snowstorm para producir la expansión response to the ACL constraint. Claro, exacto, es eso. En la app
en la URL de SNOMED, ¿sí? Hay una posibilidad que es agregar como parámetros de la URL la definición de ese value set implícito, y cuando uno la agrega, automáticamente está definiendo en el momento el value set para buscar. No está guardado ese value set dentro de Snowstorm, sino que cuando yo hago el query lo defino dinámicamente agregando ese query adentro de la URL, y después lo puedo cambiar, y eso nunca se registra como un value set permanente, sino es algo dinámico que lo genero cada vez que quiero hacer un query. Hola Alejandro, gracias por la respuesta. Tenía esa duda yo. O sea, para todo lo que son los refset, eso los puedo cargar, digamos, con una declaración Claro. real en el servidor de ese recurso con el contenido que tiene, ¿ya? Sí, exacto. Y estos valores set implícitos, como para decirlo en chileno, son como recursos al vuelo. No Claro, existen sí, es físicamente en el eso. servidor, sino que se procesan en memoria, ejecutan el SL y el Sí, SL produce un resultado. exacto. Y la primera vez que Gracias. lo usás, podés notar que anda un poquito más lento, pues está procesándolo y después queda cacheado. Así que si Perfecto. es algo que se usa comúnmente, anda muy rápido. Hay, la SL también tiene uno, como vimos descendientes de, tiene uno que es el caret, viste que está arriba del 6, que es como el sombrerito, que hace miembros de. Entonces a veces, cada refset incorporado en SNOMED como algo estático tiene su URL, y uno podría usar la URL del refset. Pero si uno no la encuentra, no sabe dónde está, puede buscarla, pero si no la encuentra, puede hacer un SL que se ejecuta al vuelo, pero que se refiere a un refset persistido en SNOMED, usando el caret. Entonces la SL sería miembros de el refset de atención primaria, por ejemplo. Y eso lo pones dentro de la SL. Y seguís usando estos value set implícitos que hacen una referencia a un refset persistido. Es medio enredado, pero después de un rato se entiende. Sí, me queda claro. Gracias. Perfecto, gracias. Sí, existirá otra pregunta por ahí. Eh, Si no, podemos ir dando la sesión por finalizada. Yo tengo otro, si no es mucho la... Adelante, Marcelo, por favor. Ok, gracias. Sí, SL es un lenguaje es el Expression Constraint Language propio de SNOMED, no es parte del sí. estándar de FHIR. No, es propio de Ya, SNOMED. sí, significa Sí, que yo debo usar sí o sí Snowstorm, que él ya tiene el SL embebido dentro, o yo puedo hacer mi propia implementación que respete la sintaxis de SL para que el servidor Fire la pueda entender. claro. Hay que hacer una implementación propia. Snowstorm la hizo, OntoServer también. Todos los servidores que te mostré de Fire ya la tienen hecha, esa implementación de SL. Sobre todo el de OntoServer, que se usa mucho en Australia, Sí. y el de W2I, que es el Snowray, este nuevo, Y si tuviera B2I. si tuviera dos servidores terminológicos de propósitos distintos, supongamos, incluso pueden estar resolviendo capas distintas, pero suponte que tenemos en uno con el Snowstorm y en Sí. otro tenemos para las capas de salida que son CIE10 y otras, ¿ya? Un happy normal, digamos, claro. Claro, la traducción de los recursos, es decir, las operaciones translate de concept map, ¿cómo se integran ahí con dos servidores? Bueno, Snowstorm permite que vos no necesites dos, que puedas poner el CIE10 adentro del Snowstorm para evitarlo. Pero igual el translate es algo que está persistido en el servidor. No hace falta. Vos podés tener un translate a CIE10 y no tener CIE10 en el servidor. Es como que el lookup del CIE10 es un paso posterior que vos harías. Y lo podés hacer en un segundo servidor. Es como que el translate se ejecuta sobre el concept map. Y el concept map es explícito. Vos decís, yo agarro un servidor en blanco, un Snowstorm, le pongo el SNOMED. Con eso puedo hacer un lookup de SNOMED. Después le pongo el mapeo de SNOMED a CIE10, que en realidad se ponen juntos, pero supongamos que sea así. Al poner el mapeo de SNOMED a CIE10, el servidor lo traduce en un concept map de Fire y vos podés hacer un translate. Y ahí, sin que esté CIE10 adentro del servidor, te da el código nada más. Si vos querés conocer cuál es el término del código, tenés que hacer un lookup sobre CIE10. Si vos ponés CIE10 en el mismo servidor, haces sobre el mismo Snowstorm el lookup de CIE10. Pero si lo tenés afuera, porque lo tenés en otro lado, usás el servidor de OMS, por ejemplo, de CIE10, que creo que no es Fire por ahora, le haces el lookup derecho en el otro servidor. Es como que vos definís dónde va a estar tu terminología. Ok.
Es nuevo eso de poder recibir la CIE-10 en el Snowstorm, porque Es nuevo, sí, es sí, nuevo. había indagado antes y solamente podía soportar solo la terminología SNOMED. ¿Ya? Fue el principal motivo para hacer esto del Snowstorm X que contaba, que es como la versión alternativa, era porque se incorporó todo esto de que hay otras terminologías también ahora. Está Loink. Ah, ok. Ahí lo que mostré hace un ratito era un Snowstorm, que buscabas el Exacto. CIE 10, Sí. pero era en la versión X. Viste que yo cambiaba de servidor. Eso porque tengo un acceso a la X y otro a la común. Vale, Todavía no están totalmente unidas, pero la X te serviría para todo hoy en día. genial, gracias. Y hay una pregunta que voy a contestar yo a propósito de que estamos llegando ya al final de esta sesión. Todos los ciclos de capacitación quedan en el sitio web Raxel en la sección cursos. Ustedes ingresan acá en el Moodle y bueno, en este caso a mí me pide mi cuenta de usuario, pero hemos habilitado el acceso a invitados también para que puedan ingresar. Ya está cargada la última sesión, que fue la del 9 de diciembre, que fue la del rol de Snowmed en IPS. Acá también va a quedar esta sesión de Snowmed, de Snowstorm, perdón, disponible también para todos, ¿ya? Así como las sesiones sucesivas y por supuesto todo lo anterior, si es que se hubiera perdido alguno de los ciclos o alguna sesión en particular, la pueden revisitar. Con esa información, espero contestarte, Ronnie, la consulta. Recuerda raxel.com.org/cursos, perdón, acá. Y bueno, estamos sobre la hora, por lo que agradezco nuevamente a Alejandro su disposición. Desde el Bien Público Regional y la CPAS estamos trabajando para avanzar con SNOMED como otro de los socios estratégicos, por supuesto, del proyecto. Así que probablemente no sea la última vez que vean a Alejandro, espero, en este tipo de instancias. Así que agradezco nuevamente la presencia de todos y que tengan un muy buen fin de semana y si es que no nos vemos, muy felices fiestas también. Y nuevamente Alejandro, muchas gracias por tu disposición y por Gracias, Carlos. tu decisión. Gracias a todos. Adiós. Feliz año, feliz fiestas. Chao, gracias. Muchas gracias.